La expansión imperialista europea, siglos XIX y XX. La expansión imperialista europea fue un proceso que se dio entre 1875 y 1914, el cual se distinguió por el capitalismo industrial y la expansión colonial de las grandes potencias sobre África, Asia y las islas del Pacífico. Fue una competencia entre potencias para adueñarse de territorios que fungieran como fuente de materias primas para sus fábricas, fuente de alimentos para su población, así como nuevos mercados donde vender sus productos. Pero, ¿cuáles factores facilitaron la expansión imperialista? Factores geográficos. Entre los factores geográficos encontramos que se llevan a cabo viajes de exploración. Se producen descubrimientos geográficos. Se desarrolla el espíritu del explorador con la intención de llegar a regiones hasta entonces desconocidas. África, Asia y Oceanía se convierten en lugares de gran interés para los nuevos viajes y expediciones colonizadoras. Factores económicos. Los factores económicos que incidieron en la expansión imperialista fueron: los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción industrial. También necesitaban conseguir nuevos mercados para colocar o vender sus productos. Las potencias imperialistas obligan a sus colonias a comerciar en forma exclusiva con su metrópoli. Factores demográficos. El principal factor demográfico que facilitó la expansión imperialista fue el acelerado aumento de la población europea a fines del siglo XIX, que provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores oportunidades. Factores políticos. El factor político decisivo fue el dominio de grandes territorios, de vías de circulación y de zonas consideradas estratégicas, que se transformó en un símbolo de hegemonía de las potencias. Factores ideológicos. En cuanto a factores ideológicos, se establecen los siguientes. Las potencias decían tener una misión evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. Debido a las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies por selección natural, alegaban que las sociedades más avanzadas tenían derecho a imponerse, a una costa de las más inferiores o retrasadas. Los imperios. Varias potencias europeas participaron en el proceso expansionista, así como Estados Unidos y Japón. Imperio Británico. Fue el imperio más poderoso y extendido del mundo. Abarcó el 25% de la población mundial y el 20% de los territorios del planeta. Tuvo colonias en todos los continentes, localizadas en puntos estratégicos que lo hacían dueño de rutas marítimas mundiales. Su principal colonia fue India, pero también controló Suez y Egipto para asegurar su ruta hacia ella. Para protegerla frente al avance ruso y francés, conquistó territorios en Asia. Además, Canadá y gran parte de Oceanía y de los archipiélagos del Pacífico. Imperio francés. Constituyó el segundo imperio en importancia y dimensiones. Conquistó, por ejemplo, Túnez y Argelia en África, la Unión Indochina en Asia, Nueva Caledonia en Oceanía y las Islas Marquesas y la Guayana en América. Alemania. Se incorporó tarde a la empresa imperialista. Logró anexionarse posesiones africanas como Togo, Camerún y Tanganica. En Oceanía, Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas. Italia. También se incorporó tarde al expansionismo imperialista. Ocupó una serie de territorios africanos como Eritrea, y luego le quitó Trípoli y la Cirenaica a Turquía. Rusia. Se expandió por Asia,
en los territorios, tierras al sur del Cáucaso, zona costera del Pacífico, Vladivostok, Turquestán y Pemir. En 1905 fue derrotada por Japón cuando quiso dominar Manchuria. Estados Unidos. Compró Alaska a Rusia en 1867. Interviene militarmente algunos países latinoamericanos en 1898, como Cuba, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití y República Dominicana. También en 1898, entra en guerra con España por el hundimiento del acorazado Maine de la Armada de los Estados Unidos, que se encontraba anclado en La Habana, Cuba. Estados Unidos gana la guerra contra España y esta le cede Filipinas, Guam y Puerto Rico. En 1901, se incluye en la Constitución cubana la Enmienda Platt, que le permitía a Estados Unidos adquirir tierras cubanas para estaciones navales y depósitos de carbón, así como intervenir para la defensa de la independencia de ese país. La Enmienda Platt fue derogada en 1934, debido a lo cual Estados Unidos solo conserva la base de Guantánamo en Cuba. Además, firma un tratado para crear el Canal de Panamá, el cual administró hasta el año 1999. Durante el expansionismo, los imperios utilizaron varios mecanismos para ejercer el control sobre los territorios coloniales, estableciendo sistemas de explotación, los cuales fueron: explotación agrícola. Corresponde a la ocupación de tierras por parte de los europeos para cultivar productos traídos de Europa. Explotación de las materias primas minerales. Significó la explotación de las colonias más ricas en minerales como petróleo, diamantes, cobre, magnesio y otros. Explotación de la fuerza de trabajo. Correspondió a la explotación de la mano de obra indígena, mucho más barata que la europea. Inversiones de capital. Para los imperios, era más beneficioso invertir capital en las colonias que en Europa, en aspectos como comercio y construcción de ferrocarriles, entre otros. Repercusiones del imperialismo sobre las condiciones de vida en las colonias. El expansionismo europeo provocó cambios que afectaron la vida de los habitantes de las colonias en diferentes ámbitos. Primero, las nuevas producciones económicas alteraron la tradicional explotación de recursos e impusieron el monocultivo. También, el expansionismo europeo asentó los privilegios de las minorías locales, a las que los europeos les confiaron el orden de sus colonias. Aún hoy, se experimenta la inestabilidad política y los enfrentamientos entre grupos armados. Además, existe una crisis económica e inseguridad alimentaria que se deben a la explotación exagerada de los recursos naturales en el periodo colonial. Los conflictos en África trajeron altos niveles de migración forzada hacia Europa en los últimos años. Según lo expuesto, entonces, podemos establecer que la expansión imperialista fue un proceso doloroso para los países colonizados por el empobrecimiento, pérdida de recursos y sobre todo de su identidad, lo que provoca, aún hoy, y principalmente en el continente africano, que existan países fragmentados en todos los ámbitos.